¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Vamos a dejar por un momento nada más la lógica nacional y vamos a retomar y pagar una cuenta que tenía que ver con lo que empezamos a hablar hace creo que un par de semanas sobre una alternativa que existe en un mercado de capitales mucho más desarrollado que el argentino y que en general los de Latinoamérica, que es un índice, el índice Russell 2000. Hicimos una presentación del índice y ese índice ha sido noticia en estos días porque es un índice vinculado a pequeñas empresas, empresas small caps, que llaman empresas de pequeña o baja capitalización, ¿no? De 300 a 2.000 millones en cuanto a la capitalización de mercado. Y hay cuestiones que empiezan a influir y empiezan a marcar un repunte. Vamos a hablar de ese tema en esta segunda parte que tenemos preparada para hoy. Es decir, Índice Russell capítulo 2. Así que vamos a compartir la presentación, empezando con una figura conocida, ¿verdad? Que es el candidato a presidente Donald Trump. Nosotros lo vemos en el marco de las inversiones de renta variable, para entenderlo, y de la inversión en otros mercados, ¿no? Como es el mercado americano, ¿no? Entonces, la idea es empezar a transitar esto y explicar por qué la presencia de Trump eh, puede implicar, y vamos a ver cómo, datos muy interesantes para lo que es la toma de decisiones. Parece que ahí está el dato central. No votamos en la elección americana, salvo que esto se esté viendo en esos países, pero vamos a hablar de noticias frescas. El mercado americano está mostrando ya algunas dudas que se venían confirmando, un enfriamiento de lo que llaman las empresas tecnológicas, ¿no? Crecieron mucho sus cotizaciones, alguna empresa, Nvidia, por ejemplo, con crecimientos exponenciales en sus cotizaciones. Algunos han hablado de una burbuja vinculada a todo lo que tiene que ver inteligencia artificial, ¿no? El tema de inteligencia artificial. Y bueno, ese punto empieza a cobrar más importancia porque se viene observando una baja en las cotizaciones. Vamos a ver, a tratar de entender acá también alguna cuestión más, ¿no? Porque uno dice, a veces las subas en los precios de las acciones no está vinculado a resultados que confirman una tendencia favorable. A veces son más expectativas, ¿no? Y está bien. Funciona así, no funciona con hechos consumados necesariamente. Pero lo que se vio es que pareciera que hay como un cambio de tendencia en cuanto al destino de algunas inversiones, como una desinversión en el sector de las tecnológicas y grandes empresas y un crecimiento en la inversión de fondos en lo que llamamos el segmento PYME, ¿no? Y entonces, y después vamos a ver algunas noticias que respaldan esto, el índice Russell 2000 empieza a crecer. Sorprende, decimos, ¿no? Sorprende porque tiene un crecimiento importante respecto de los índices que reflejan el comportamiento de tecnológicas y del resto de las grandes empresas, las grandes compañías. Ahora, acá aparece el porqué de la presencia de la foto de Donald Trump. Hay algo que se llama el efecto comercio Trump, ¿no? que, que ocurrió en su primer mandato. Vamos a ver si fue tan así. Ahí vemos si la historia explica algo o no. Pero esto se da en el marco de empresas. Las empresas de pequeñas capitalizaciones son más débiles, son más frágiles, por lo tanto, expuestas a situaciones de endeudamiento, una baja en la tasa de interés que se viene esperando desde hace, yo diría, varios meses, casi un año por lo menos, que se viene hablando de la baja en la tasa de interés, que es la medicina aplicada para la baja de la tasa de inflación en los Estados Unidos. Bueno, pareciera que en septiembre podría concretarse. Y de la mano de esto, cuando dice empresas que son más frágiles, que están endeudadas, si ven reducidos sus costos financieros, eso debería mejorar sus resultados.
Entonces, ese es uno de los impactos favorables que se pueden apreciar de una manera más importante en pequeñas empresas que las empresas más grandes, que tienen accesos a otros instrumentos de financiamiento, a otros mercados distintos a los mercados más domésticos. ¿Qué otras cuestiones pueden favorecer? Bueno, acá viene uno de los aspectos que fueron característicos en el primer gobierno de Trump, que es el nivel de proteccionismo, ¿no? Y que puede favorecer a las pequeñas empresas de carácter más local. De carácter más local. Acá hay cuestiones vinculadas también al tratamiento impositivo, cuestiones vinculadas al tema fiscal, cuestiones que uno dice, bueno, yo me tengo que poner a estudiar la economía americana y yo pienso lo siguiente, que si sos un inversor o alguien que está interesado en dolarizar tus ahorros y buscar alternativas de inversión, no diría lamentablemente, pero inevitablemente vas a tener que mirar también esta economía, ¿no? La economía americana, sus movimientos y sus expectativas. Como decimos ahí, efectivamente, expectativas o resultados. Ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones, porque esto que explicábamos recién, de elementos o cambios que podían favorecer los resultados de estas compañías, las pequeñas compañías, da lugar también a una expectativa favorable. Está claro que si bajan las tasas para todos, ¿no? Pero favorecerían en mayor medida a las pequeñas empresas. Entonces, eso daría un espacio de mayor posibilidad de crecimiento, abaratamiento del financiamiento para crecer. ¿A cuáles? Bueno, y acá viene un dato importante, porque uno dice, cuando uno invierte en otros sectores donde hay empresas muy dominantes en cuanto al peso en un índice, bueno, aquí no se da esa característica. Acá no estamos apostando a una empresa, estamos apostando a un tamaño, ¿no? A un tamaño de organización y a un sector, ¿no? O sectores que intervienen en este índice más atomizado, más distribuido, más diversificado, lo que hace que esta atomización, esta diversidad de empresas pequeñas, también no permitan ni que las subas sean iguales a las que más suben, ni las bajas tampoco se vea arrastrado por alguna empresa o algunas empresas que puedan bajar. ¿Por qué? Porque este modo de atomización y de baja incidencia de los distintos sectores, no hay una o dos o tres que te marcan el rumbo del índice, de alguna manera acotan el movimiento alcista o bajista. Me parece que esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Decimos nosotros fase 2 y ahora vamos a ver algunas cuestiones, porque estamos explicando el Russell en la segunda parte, en un momento donde hay cosas que son interesantes y que me parece que esto siempre lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir, ¿no? En el marco de nuestra elección. Primero, que la historia enseña, ¿no? ¿Qué se espera y qué sucedió? ¿No? Y la política tiene una influencia importantísima. Pensemos que estamos a poco más de 3 meses de la elección presidencial en los Estados Unidos. Y la historia enseña en cuanto a esto, a que a veces esperamos cosas y esas cosas no suceden. ¿Sí? Esperamos cosas y la historia nos tiene que enseñar efectivamente si eso ocurrió o no. Y que la historia también nos habla de rendimientos, pero que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ¿no? Eso recordarlo siempre. Dejo la sigla del CDR, IWM es el CDR del Russell 2000, si lo querés, si querés o estás interesado en explorar un poco más de su comportamiento. Y hablamos siempre que el mercado de capital es un mercado para el mediano o largo plazo, pero en el corto plazo la realidad es que el impacto más significativo lo están mostrando las empresas de pequeña capitalización. Ahora vamos a compartir alguna información respecto del movimiento que ha ocurrido en estos días en este mercado. Em, Vamos a movernos aquí, perdón.
Vamos a movernos aquí. Hablando de esto que decíamos, la historia, ¿sí? La historia vinculada a esto que podíamos, algunos dicen, fue finalmente una fantasía, ¿no? Porque funcionó alguna vez esta idea proteccionista del gobierno, en el primer gobierno de Donald Trump, ¿no? Ya por 2016, 2020, recordemos, ¿no? Esta, este discurso de protección significativa de empresas que volvían a localizarse en los Estados Unidos, etcétera. La realidad es que hay datos, ¿no? Estas son algunas proyecciones, ¿no? Acá es la instalación, ¿no? La variación. Nosotros estamos concentrados acá, en el Russell 2000, ¿no? Estamos viendo cómo tuvo momentos de apogeo, ¿no? Que movió muy bien, ¿no? En la época del COVID, la pandemia también fue un factor que favoreció a las empresas pequeñas y medianas, y después, ahora, esta versión 2.0, ¿no? Del regreso de Trump. Ahora bien, ¿no? Este efecto Trump que viene dándose, yo quiero ir a esta parte, esto pueden encontrarlo, como están viendo aquí, en la página de Wall Street Journal. Eh, Esto fue, miremos, esto porque me parece muy interesante para entender un poco las tendencias, ¿no? Cuando es electo Trump, allá por el año 2016, ¿no? Estas son las variaciones, ¿no? Las empresas del sector financiero crecen casi un 17, casi un 18%, el índice Russell ahí pegado un 15%, las tecnológicas muy por debajo. Pero miremos qué pasó durante la presidencia de Trump, ¿no? Esto es el arranque, pero veamos qué pasó después. ¿Quiénes se llevaron, sí, pero no solamente por la presencia de Trump, sino quienes se llevaron el gran rendimiento? Esto lo vimos hasta ahora. Estamos haciendo historia, no estamos haciendo pronósticos, pero lo que estamos diciendo es, hay un dato que dice que puede ser determinante o influyente la presidencia más proteccionista, pero vemos que en el ranking final, en la foto final, ¿no? Y si uno compara el Russell 2000 en 4 años y el Standard Poor's, el índice general, ¿sí? En esos 4 años vemos que esta cuestión se vio sensiblemente desfavorecida. A ver, ¿queremos más información? Bueno, esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Es lo que está pasando hoy. Venían con un rendimiento muy pobre. Ese rendimiento y esa diferencia respecto de las grandes empresas se recortó significativamente por esto que venimos hablando, ¿no? Hay también, voy a decir, como un agotamiento de algunas inversiones, fundamentalmente en el sector tecnológico, y una migración a las empresas más pequeñas, ¿sí? A las empresas más pequeñas. Es interesante también ir viendo cómo las empresas más pequeñas que están basándose estos movimientos, ya digo, muchas veces, primero, atrasos en las cotizaciones y segundo, la expectativa de este efecto Trump, cómo va moviéndose, ¿no? Esta es otra página española, si quieren verla. Acá pueden ver lo que ha ocurrido, ¿no? Desde enero, ¿no? Cotizaciones que rondaban los 2027 y llegado a casi 2.200. Ese es un 10% en el periodo, pero, vuelvo a insistir, muy concentrado en la última semana, ¿no? Los últimos días han marcado un crecimiento notorio, notorio. No quiero marearlos con esto, simplemente marcar que el tema de la diversificación y la posibilidad de explorar mercados donde haya una distinción entre pequeñas y medianas empresas y empresas más grandes, cuando parecieran mostrar ciertos síntomas de agotamiento las más grandes, podría abrir una ventana también de expectativa, quizá más moderada, como decimos, más amortiguada, ¿no? Sin esos saltos tan significativos en el mercado de pequeñas y medianas empresas en el mercado americano, con la posibilidad de invertir desde tu país, ¿no? A través de CDR, en el caso de Argentina. Como siempre, les agradecemos que se suscriban, nos acompañen. Tratamos de explicar
algunas cosas, tomar las precauciones del caso y conocer y ver sobre qué tipo de activos se pueden invertir, ¿no? Ampliando un poco el rango y que no todo sea las grandes tecnológicas o las grandes compañías. Muchísimas gracias y hasta la próxima.